Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a una nueva edición de los seminarios web de Intel y Danisoft. En esta ocasión la sesión la va a realizar Carlos García de la Universidad Complutense de Madrid, que muchos de vosotros ya le conoceréis porque es colaborador habitual en estos eventos que realizamos con Intel. OneAPI sabéis que está en constante evolución y por ello queremos tratar un tema que comentáis bastante, que es la parte de CUDA. Y sin más, pues paso la palabra a Carlos para que inicie la sesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Agradecer a los asistentes el compartir este ratito conmigo, a Danisoft también por la confianza que ha depositado en mí durante este conjunto de sesiones. Y nada, vamos a dar comienzo a las sesiones del taller de hoy. Tiene dos partes fundamentales. La primera de ellas, que va a consistir en este primer taller, es mostraros cómo funciona la herramienta de compatibilidad de PCT, que viene de Data Parallel Compatibility Tool. En esta primera parte, pues lo que vamos a ver es cómo funciona la herramienta de compatibilidad, que a partir de un código CUDA genera un código en SYCL, y ese código SYCL es potencialmente compilable con la herramienta del Data Parallel C++ de Intel, que no es ni más ni menos que la versión comercial del compilador de C++ de Intel con soporte de SYCL, ¿no? Bien, en esta primera sesión os he dejado aquí este conjunto de transparencias, dos enlaces que considero que son interesantes e importantes porque es donde más información podéis encontrar sobre muchos de los conceptos y temas que vamos a trabajar durante la sesión de hoy. Bueno, el primero tiene que ver con la herramienta de OneAPI y sobre todo con el Data Parallel C++, como comentaba anteriormente. Esta herramienta es la que, a partir de código basado en SYCL, pues me va a generar el propio compilador del Data Parallel C++, un ejecutable que potencialmente puede funcionar tanto en procesadores multicore como también puede funcionar en procesadores de tipo gráfico o GPU. Bueno, y otro tipo de aceleradores, aunque no va a ser el objetivo de este taller. Entonces, este primer enlace, bueno, ya os digo ahí, es la guía de programación, os cuenta lo que sería parte del lenguaje, la metodología de generación de kernels, cuál va a ser el modelo de memoria, cuál va a ser el modelo de ejecución, etcétera. Algo mencionaré a lo largo de este primer taller. Y luego el segundo enlace es la herramienta de portabilidad en sí, ¿no? Toda la documentación relacionada con la propia herramienta, ¿no? Como a partir de código, como decía, escrito en CUDA, que como bien sabéis, es un código propietario de NVIDIA. Bueno, pues genera esta herramienta de compatibilidad, un código escrito en SYCL que potencialmente puede ser compilado con el compilador de Intel del Data Parallel C++, ¿no? Y toda la herramienta de compatibilidad, las opciones y el flujo de trabajo, pues bueno, explicado en ese enlace. Bien, bueno, pues sin mucha más dilación vamos a pasar ya a lo que sería el contenido de este primer conjunto del taller. Voy a comentar una breve introducción, sobre todo del concepto de OneAPI. Esto no es algo nuevo y ya lo vengo comentando en las últimas sesiones, pero está bien que, bueno, brevemente durante 5 minutos tengamos una ligera idea de qué se basa esta suite de trabajo de OneAPI, ¿no? Que Intel ha venido promocionando y ha venido trabajando sobre todo en los últimos años, ¿no? Dentro de OneAPI, que ahora veremos, fundamentalmente se basa en una API única de programación para que el código que se desarrolle pueda ser ejecutado en diferentes tipos de hardware, lo decía anteriormente, o bien en un multicore, o bien en una GPU, o bien en una FPGA, o en otro tipo de aceleradores que pueden salir en un futuro, bajo la misma API y bajo ese mismo modelo de programación. Luego veremos cómo Intel, este conjunto de herramientas las ha ido empaquetando en lo que llama toolkits y tenemos diferentes tipos de toolkits, ¿no? Esto viene también un poco de la transición del Parallel Studio de hace ya 2 o 3 años, que era una serie de aplicaciones propietarias de Intel en los cuales estaban los compiladores, pues el Intel el ICC, el Intel C Compiler, el i4 de Fortran, etcétera.
bueno, tenían otra serie de herramientas de desarrollo. En el Parallel Studio, bueno, cómo se ha ido realizando toda la transición a OneAPI. Y ese conjunto de toolkits, bueno, pues los presentaré ligeramente en ese primer punto de introducción y luego mencionaré el toolkit de OneAPI Base, que es donde se encuentra el propio compilador que decía que tenía soporte para el estándar de programación de SQL, ¿no? El compilador del Data Parallel C++, que no es ni más ni menos que, repito, la versión comercial del compilador con soporte para SQL. Luego mencionaré algunas cuestiones de SQL, del modelo de programación de SQL, como es el modelo de ejecución, como es el modelo de programación, el modelo de memoria, etcétera, porque dentro de este concepto de OneAPI que tiene Intel, él destaca como dos metodologías de programación. Una primera metodología de programación que lo denomina como programación directa, en el cual nosotros tenemos que especificar, pues kernel a kernel, el índice de paralelismo que hay en cada uno de esos kernels para que potencialmente pueda ser lanzado a diferentes tipos de dispositivos. Eso es el soporte del compilador del Data Parallel C++, eso es lo que Intel denomina programación directa. Y luego tiene otro método, que por eso lo denomina como OneAPI, para programar ese conjunto de dispositivos, que es la programación por medio de librerías, donde toda la tarea de portado de aplicaciones a diferentes tipos de dispositivos pues ya está insertada dentro de la librería y solamente consistiría en invocar a las funciones propias de la librería. Bueno, en nuestro caso nos vamos a centrar a lo largo de este taller, sobre todo en el primero de los aspectos, en la programación directa, puesto que es la programación con el compilador de C++, del Data Parallel C++, que, como os decía anteriormente, era la programación del estándar de SQL. Y luego, con este conjunto de herramientas, ya veremos la herramienta de portabilidad, cómo de código que está escrito en CUDA, repito, un lenguaje propietario, cómo podemos traducir ese código a código SQL que potencialmente pueda ser compilado con el compilador comercial de Intel del Data Parallel C++ y a su vez ejecutarse en CPUs, en GPUs o en otro tipo de dispositivos. Bien, en este cuarto punto hablaremos de la herramienta de compatibilidad en sí, cómo funciona, cómo es el proceso de transformación de código CUDA a código SQL, para pasar a algunos ejemplos, los típicos ejemplos para poner en valor la propia herramienta, ¿no? Veremos un ejemplo muy sencillo de CUDA, que sería operación con vectores. Bueno, pues explicaré el código en CUDA ligeramente. No sé si la gente tiene familiaridad con el lenguaje de CUDA, pero bueno, lo explicaré ligeramente cómo funciona. Y luego veremos cómo es el código resultante después de pasar por la herramienta de compatibilidad, ¿vale? Esta DPCT, ¿no? Data Parallel Compatibility Tool. Bien, bueno, pues con estos ejemplos mostraremos el funcionamiento de la herramienta y, bueno, ya el punto último, pues algunas referencias donde podéis encontrar mucha más información relacionada con el concepto de OneAPI, con el concepto también de SQL, qué materiales existen por parte de Intel que proporciona, incluso algún otro tipo de facilidades pues para utilización de el software y el hardware, ¿no? En el Intel de Cloud, por ejemplo, os comentaré cómo podéis conectaros y poder ejecutar código que está previamente escrito en el estándar de SQL. Bien, bueno, pues esto más o menos es lo que vamos a ver en el taller de hoy. Bien, pues, a modo de introducción, ya os he ido de alguna manera mencionando cuál es el modelo de programación que de alguna manera trata de abordar OneAPI. La realidad es que en los últimos años hemos venido observando en el ámbito de la computación una irrupción muy fuerte motivada pues, por esa irrupción de datos, el paradigma del Big Data, ¿no? La gran cantidad y gran volumen de datos que se van produciendo diariamente o de diferente naturaleza, sea la producción pues, por temas de sensorización, porque las técnicas en diferentes escenarios de la vida, como puede ser la biología, la física u otro tipo de ciencias, esa técnica ha ido evolucionando en los últimos años y ello ha supuesto que cada vez tengamos disponibles más y más datos, ¿no?
Entonces, el paradigma de programación del Big Data es que con ese volumen de datos que tenemos hoy en día, cómo poder extraer información relevante, pues que nos puedan determinar patrones o que nos puedan generar algún tipo de información suficientemente relevante como para mejorar la técnica en sí, ¿no? En el caso de una predicción meteorológica, pues si tenemos más sensores, si tenemos satélites, etcétera, pues podríamos tener modelos meteorológicos mucho más precisos. En el caso de la biología, pues con el tema de la pandemia, pues podemos tener modelos en los cuales nos vayan previniendo cómo puede ser la evolución del virus, en la generación de fármacos, etcétera. Bueno, pues eso es un poco la filosofía, ¿no? Entonces, partiendo de ese concepto, de esa irrupción de datos, la realidad es que la ciencia de datos también ha ido sufriendo una evolución bastante significativa en los últimos años. Bien, pero toda esa ciencia de datos, que es la que podemos poner aquí arriba, a nivel de aplicaciones y servicios, bueno, pues se basa fundamentalmente en una serie de middleware y de frameworks bien conocidos, pues para realizar entrenamientos de una serie de redes, pueden ser redes neuronales, pueden ser redes convolucionales u otro tipo de redes, todo el tema también del auge de la inteligencia artificial, bueno, y en general todo este tipo de frameworks que son los que aparecen por aquí, como TensorFlow, PyTorch, etcétera, son los frameworks más utilizados por toda esa comunidad de ingenieros de datos. Pero esa evolución ha supuesto que esos frameworks funcionen en cualquier tipo de sistema, tanto de sistema operativo como el hardware que tengamos por debajo, sea cual sea el fabricante, pueda ser Intel, pueda ser AMD, pueda ser Nvidia o cualquier otro, ¿no? Y la ventaja que tiene es que con esa irrupción también de los datos, también el lenguaje de programación basado en Python, etcétera, pues tenemos un estándar de facto que está ahí, que funciona razonablemente bien desde el punto de vista de la programación, de la portabilidad entre diferentes fabricantes, incluso entre la evolución propia de la naturaleza del software, ¿no? Las diferentes versiones. Entonces eso pues ha ido asentando en los últimos años, pero la realidad es que eso está a un alto nivel, muy elevado, que se ha ido alejando sustancialmente de lo que tenemos por debajo, que es en realidad el que genera ese procesado de datos, que no es ni más ni menos que los procesadores generales, ¿no? Tenemos conocidos los procesadores de tipo multicore de ámbito CPU, pero también en los últimos años, 15, 20 años, han evolucionado otro tipo de procesadores que, aunque no nacieron con el objetivo de que se utilicen con fines generalistas, bueno, pues las propias características en sí de ese tipo de procesadores ha hecho que se utilicen con esos fines, ¿no? El caso concreto puede ser las GPUs. Las GPUs nacieron sobre todo para procesado de ámbito gráfico, renderizado de imágenes, también para la industria de la animación y demás, pero debido a que tiene una potencia de cómputo mucho mayor que los procesadores de propósito general, pues se han venido utilizando para otros contextos distintos, ¿no? Incluso a día de hoy, con la reducción de datos, pues las GPUs se utilizan mayoritariamente para realizar el entrenamiento de todas esas redes neuronales, ¿no? El principal problema que existe es que hay un gap muy grande entre esos frameworks y el propio hardware, con las naturalezas específicas de cada uno de ellos, bien sean las CPUs, bien sean las GPUs, bien sean las FPGAs u otro tipo de dispositivos. De hecho, a día de hoy hay unas grandes evoluciones hasta una serie de sistemas, que es lo que llaman System on Chip, que en un mismo chip tengamos CPU, GPU insertada, incluso otro tipo de acelerador, un acelerador del ámbito neuronal, debido a la irrupción de lo que decía anteriormente de los datos, pues para realizar inferencias. Bueno, pues el principal problema es que hay un gap muy grande entre esos dos ámbitos, el ámbito de la programación y la productividad que podemos encontrar a nivel de framework y el que finalmente hace ese trabajo que no es ni más ni menos que un procesador. Con la naturaleza que existe, que además los procesadores también han ido evolucionando, las GPUs también han ido evolucionando y otro tipo de hardware, como mencionaba anteriormente con los System on Chip, también han ido evolucionando. Entonces, se hace necesario tender una serie de puentes que hagan que ese gap sea cada vez más pequeño. Y eso es un poco lo que trata de llevar a cabo OneAPI. ¿Vale? Eso es lo que trata de hacer OneAPI. OneAPI de Intel lo que trata es de acortar ese
ese salto tan grande que existe entre esos dos mundos. Y trata de hacerlo, pues bien, con un soporte de programación, lo que decíamos que era programación directa, es decir, soporte de ciertos lenguajes como C, C++, el caso de SQL, o bien con programación por medio de directivas, o también con la herramienta de compatibilidad, que va a ser en lo que nos vamos a centrar hoy, que va a ser esta herramienta de compatibilidad, que nos va a transformar código CUDA que únicamente funciona en GPUs de NVIDIA a otro ámbito mucho más generalista, como puede ser SQL, que no está casado con un fabricante. De hecho, es un estándar abierto que propone el grupo Cronos y que ya son los fabricantes los que lo adoptan. Y por lo tanto, no es necesario pagar una serie de royalties para desarrollar ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que presenta OneAPI. Es un modelo que trata de acercarse a esos dos mundos. Tiene la ventaja de que se basa en lenguajes y librerías que son abiertos, sobre todo la parte de los lenguajes. Algunas bibliotecas están abiertas lo que es las especificaciones, aunque lo que es el código en sí no. Están optimizadas, esto es otro de las ideas bastante interesantes y bastante importantes a tener en cuenta. Esas bibliotecas están optimizadas de tal manera que el rendimiento alcanzado en ese tipo de dispositivos que necesitan un expertise del programador muy elevado es equivalente a si llegásemos a programar en el lenguaje nativo de alto nivel, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es decir, OneAPI tiene la ventaja fundamental de adquirir o alcanzar rendimientos equivalentes si a un programador con gran experiencia tuviese que realizar esa etapa o ese trabajo de portado de una aplicación a un acelerador específico. Bien, otro de los conceptos en los que se basa OneAPI, que también considero que es importante, es lo que os decía. Las especificaciones, está basada en especificaciones abiertas en contraposición a esa idea de CUDA, ¿no? Que solamente funciona en gráficas de NVIDIA. Y además es compatible con otro tipo de modelos de programación ya ampliamente extendidos en el ámbito de HPC, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una serie de características. ¿Qué modelos de programación HPC están extendidos y son plenamente compatibles con estos? Bueno, pues lo vamos a mencionar algunos de ellos a lo largo de este taller. Tenemos el caso de OpenMP, que inicialmente nació en el ámbito multicore, también ahora existe con el modelo loading la capacidad de ejecutarlo en una GPU. Tenemos C++, que es uno de los lenguajes también con soporte. Incluso ese que mencionaba anteriormente, el de Python, pues también existe una API para poder llevar a cabo la programación de las aplicaciones que queramos con el lenguaje extendido de Python. Bien, bueno, pues eso es un poco la idea de OneAPI y tratar de reducir ese salto entre aplicaciones de muy alto nivel que sean portables y que la productividad que se busca es el mantenimiento de la aplicación y el alto rendimiento que lo encontramos si bajamos de nivel más cercano a nivel del hardware, ¿no? Bueno, pues como decía, la idea de OneAPI es que está basado en lenguajes conocidos, claramente ya asentados y extendidos como C++, y en el caso de programación heterogénea por SQL, que como decía anteriormente, pues es un estándar que bueno, se propone ya hace unos cuantos años, en torno a 5 o 6 años, y que la adopción de los fabricantes tiene la ventaja de que SQL, una de las ideas fuerza que hay debajo de SQL es la portabilidad, ¿no? Es decir, que yo genero una aplicación en el lenguaje de SQL y esa es portable pues arquitecturas de ámbito Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Qualcomm, etcétera, ¿no? Es decir, que está soportado por gran parte de los fabricantes, ¿no?
Bien, ya os decía que existen dos modelos fundamentales de llevar a cabo esta tarea. El primero de ellos es lo que denomina programación directa por medio del data para el C++ y la segunda idea es por medio de librerías, ¿no? Ahí encontráis en esta imagen de OneAPI este concepto, ¿no? Y de nuevo, la especificación de OneAPI, la idea que subyace detrás es la de acercar esos dos mundos de aplicaciones de alto nivel, frameworks y aplicaciones de alto nivel, a un mundo más hardware, donde tenemos que, si queremos sacar partido, tenemos que bajar a este nivel, ¿no? A nivel de las CPUs, GPUs, aceleradores, o lo que Intel denomina XPUs, que serían como procesadores más genéricos, ¿no? Entonces, esa sería la idea que trata de proporcionar y de promocionar Intel, ¿no? Construir un entorno de programación que esté basado en estándares abiertos, como os decía, C++ y SQL, que esté apoyado por la comunidad y por la industria, porque son estándares abiertos, que permitan la amplia tarea y ardua tarea de la portabilidad de código, reutilizar el código ya generado en diferentes arquitecturas y en diferentes proveedores sin necesidad de tener que casarnos con alguno de ellos, ¿no? O sea, puedo generar un código en Intel y perfectamente ejecutarlo en una gráfica de NVIDIA y viceversa, ¿no? De hecho, hoy lo que vamos a ver fundamentalmente es como código que solamente se puede ejecutar en una gráfica de NVIDIA, cómo poder obtener código más generalista basado en SQL y ese código en SQL podamos ejecutarlo en cualquier tipo de CPU y en cualquier tipo de GPU sin necesidad que sea única y exclusivamente de NVIDIA. Puede ser una GPU de Intel o potencialmente podría ser una GPU de AMD, etcétera. Bien, bueno, esto como casa en toda la evolución del ámbito software que viene realizando Intel en los últimos años. Como mencionaba anteriormente, el paquete de software que prevalía por parte de Intel era el Parallel Studio. En el Parallel Studio estaba la parte de los compiladores, estaba también la parte correspondiente al soporte de varios nodos para clústeres, etcétera, y una serie de herramientas también, tanto de perfilado como de detección de cuellos de botella y análisis de datos, ¿no? Todo ello estaba empaquetado en el software de Intel que denominaba Parallel Studio. Bien, bueno, con la irrupción de OneAPI, pues Intel lo que ha hecho es liberar parte de esa suite. Ahora se encuentra de manera pública y gratuita, que cualquier usuario podría descargarla y podría instalarla en sus máquinas. Pero para ello lo que ha generado es una serie de toolkits. Entonces tenemos el toolkit que denomina Intel como el toolkit OneAPI Base, que fundamentalmente incorpora lo voy a poner aquí en el highlight, que fundamentalmente incorpora el Data Parallel C++ y luego incorpora algunas librerías para poder llevar a cabo ambos modelos de programación, ¿vale? Lo que denominábamos como el modelo de programación directo basado en el Data Parallel C++ y el modelo de programación basado en librerías, ¿vale? Se basa en esos dos conceptos. ¿Vale? Entonces encontramos varias de las librerías en las cuales ya Intel ha venido trabajando en los últimos años. De hecho, encontramos aquí librerías para álgebra lineal como la OneMKL, encontramos la OneDAL para todo el tema de Machine Learning, bueno, otra serie de librerías. Tampoco voy a entrar mucho en detalle. Eso sería el Toolkit Base. Y también dentro del Toolkit Base se encuentra la herramienta de portabilidad, esta Data Parallel Compatibility Tool, que va a ser la herramienta en la cual nos vamos a centrar hoy, ¿vale? También se encuentra aquí. Luego encontramos otro tipo de toolkits más de dominio específico. Por ejemplo, en el ámbito de HPC, pues toda la herencia del Parallel Studio es lo que encontramos aquí, en el toolkit del HPC. Aquí encontramos los compiladores ordinarios de Fortran, ahí no sé si se llega a ver o no, los compiladores de Fortran, los compiladores de soporte que tienen OpenMP, MPI, ¿vale? Esto tiene que ver sobre todo en el ámbito HPC, pues ese ámbito más tipo clúster, ¿vale? Poner esta transparencia un poquito más grande. Pues no me deja hacerlo más grande, no sé por qué razón. Ahora. Bueno, ahí veis la parte de Fortran, de OpenMP, MPI, etc.
Vale, luego hay otro tipo también de toolkits más destinadas en el ámbito más específico, pues por ejemplo para aquellas aplicaciones basadas en IoT o otro tipo de librería que tiene que ver para renderizado de imágenes, ¿no? Renderizado y animación de imágenes. Entonces, bueno, la idea de esta herramienta es pues para toda la industria de animación, toda la industria también de simulación visual, pues crear una serie de librerías y de toolkit en el cual pues toda esa fase de renderizado a nivel de imagen, por ejemplo, aplicar técnicas de reducción de ruido, fusión de imágenes y este tipo de operaciones más en el ámbito de la imagen, pues que estén insertados en una librería, ¿no? Bueno. Y luego encontramos otro tipo de librerías más destinadas, pues por ejemplo, al ámbito de la inteligencia artificial o al ámbito del despliegue de una red neuronal convolucional, pues en otro tipo de dispositivos como tiene Intel, como decía anteriormente, que eran los aceleradores neuronales, ¿no? Los Neural Processor Units, ¿no? Bueno, entonces, más o menos eso es lo que incorpora Intel. Bien. Bueno, pues la transición del Parallel Studio al One API, pues teníamos el Parallel Studio y bueno, pues desde finales del año 2020 esta transición se hace ya al One API, donde el Parallel Studio fundamentalmente se basaba en buscar rendimiento, sobre todo en las arquitecturas de Intel, en el ámbito multicore, en arquitecturas de alto rendimiento como serían los procesadores Xeon, y aquí en One API, pues con ese concepto de una API única para diferentes tipos de procesadores, pues encontramos alto rendimiento en diferentes gamas de procesadores de Intel, no solamente en los procesadores de gama Xeon, sino también en los procesadores de gama desktop, como son los i3, i5 y 7, incluso en ámbito más empotrado, como podrían ser Atom. También en una irrupción en las cuales Intel lleva impulsando en los últimos años también bastante trabajo en el ámbito de las GPUs, no solamente en el ámbito integrado, sino también en el ámbito discreto. Ya tenemos algunas GPUs en el mercado del ámbito discreto, FPGAs, pues con la adquisición de Altera también hace unos cuantos años, pues darle soporte también a ese tipo de hardware más especializado, ¿no? Y bueno, seguir con otro tipo de aceleradores como lo que mencionaba anteriormente podrían ser los aceleradores neuronales.